A los 19 construí mi propio negocio, liquidé todas mis deudas y compré mi casa al contado, pero mi familia me llevó a juicio alegando que le robé a mi hermana la vida que ella merecía, y ahora pretenden arruinarme. Me llamo Adrián, tengo 27 años, y si hay algo que he aprendido sobre la familia es que pueden saber absolutamente todo de ti, excepto quién eres realmente. Cuando la gente escucha un resumen de mi vida, empecé mi propio negocio a los 19, pagué todas mis deudas y tiempo después compré una casa al contado. Se imaginan a alguien seguro de sí mismo, con un plan claro desde el inicio. La realidad fue mucho menos glamorosa y bastante más común. Desde pequeño era el chico que arreglaba mandos de televisión con palillos, que limpiaba sus zapatillas con detergente de cocina y que aprendió pronto que, si quería algo, debía encontrar la manera de construirlo con lo que hubiera a mano. No crecimos con mucho, y no lo digo para que suene a melodrama, simplemente era la textura de mi infancia. Mi madre guardaba todo en frascos, azúcar, arroz, tornillos sueltos. Mi padre coleccionaba hábitos como otros coleccionan trofeos de pesca. Tenía frases listas para cualquier momento: un hombre no se queja, paga tus deudas primero, no te pongas zapatos más grandes que los tuyos o tropezarás. Esta última la repetía con frecuencia. En casa éramos 4, mamá, papá, mi hermana menor Isabella y yo. La broma habitual, que de niño pensaba que realmente era eso, una broma, era que yo era el mayor por responsabilidad y el menor por prioridad. Yo cortaba el césped, sacaba la basura, recibía a los técnicos de cable y cuidaba a la mascota de la tía Marlene cuando dejaba a su pomerania ladradora en nuestra puerta como si fuéramos una pensión. Isabella siempre estuvo en otra órbita. Hoy tiene 24 años, es rápida con las palabras y sabe cómo ganarse una sonrisa de cualquiera, hace reír a los camareros y consigue que los profesores se inclinen hacia ella para escucharla. De niños, atravesaba la cocina como si la casa le debiera luz y espacio. No lo hacía con mala intención, era simplemente su forma de estar. La gente le regalaba cosas. Los profesores le daban segundas oportunidades, los vecinos le ofrecían llevarla en coche. Si yo quería algo, primero me preguntaba si podía arreglármela solo. Si ella lo quería, toda la sala se convertía en un proyecto familiar. Ese patrón hizo que mi primer negocio fuera posible y agotador. A los 14 años, recogía teléfonos rotos y viejos portátiles que la gente del barrio pensaba tirar. Veía tutoriales, tomaba apuntes y descubrí que tenía manos firmes y paciencia para tornillos minúsculos. Trabajaba en la mesa de la cocina, con una lámpara de aumento sujeta al borde, y le decía a mi madre que estaba ahorrando para algo. Ella miraba el desorden, bastoncillos, alcohol isopropílico, bandejas llenas de tornillos como confeti, y me decía: Adrián, al menos pon una toalla, tu padre come en esa mesa. Isabella entraba, tomaba una de las pantallas y se quedaba mirándose como si fuera un espejo. ¿Crees que esto podría ser decoración? Tiene su encanto. Luego dejaba la pantalla intacta, pero agarraba mi cuaderno para dibujar una T cursiva enorme en una esquina de mi lista de piezas. Sus iniciales siguen apareciendo, en lápiz, en algunos de mis primeros pedidos, como un pequeño fantasma de esa costumbre de mezclar sus cosas con las mías. A los 19 di el salto. Un local pequeño, entre una lavandería y una panadería, se había quedado libre porque el anterior inquilino perdió el contrato. Hasta entonces, iba en bicicleta con una mochila de herramientas, arreglando cosas en la mesa de las casas por $40. La renta era más dinero del que había visto junto, pero los números cerraban. Con un mostrador, un letrero y un espacio donde dejar los dispositivos, podía multiplicar el trabajo por 10. Le pedí a mi madre que me avalara, y ella me mandó callar como si hasta el aire pudiera romperse. Tu padre pensará que te crees demasiado. Él se quedó en silencio, y al final soltó su frase comodín para no responder del todo: ¿qué estás dispuesto a sacrificar por ello? No era un sí, pero tampoco un no. Así que busqué la forma por mi cuenta. Vendí lo único de valor que tenía, un coche destartalado que amaba más por lo que representaba que por su utilidad, y con eso pagué 3 meses de renta de golpe. Compré una vitrina de segunda mano de una tienda que había cerrado, una caja registradora barata y un letrero de neón que decía abierto con un optimismo casi ingenuo. La primera semana apenas miraba el reloj. La segunda, la dueña de la panadería trajo una licuadora rota. Luego, un profesor me llevó 3 carritos llenos de Chromebox, y un repartidor apareció con un teléfono tan destrozado que parecía escarcha, y lo devolví a la vida. El boca a boca hizo lo que la publicidad no podía, y al final del año ya había devuelto el micropréstamo que me dio un programa comunitario. Tenía inventario propio y había aprendido a tratar con clientes nerviosos por sus datos. Por fin dormía como alguien que no le debe nada a nadie. En casa, el ambiente nunca terminaba de encajar. En apariencia, mis padres estaban orgullosos, mostraban a sus amigos el artículo local que me llamaba el joven emprendedor que repara nuestras vidas digitales. Pero en el tono se filtraba algo más. Mi padre, incapaz de evitarlo, soltaba consejos como tics nerviosos: no contrates muy rápido, no compres nada que no puedas cargar tú mismo. Mi madre me miraba con un orgullo mezclado con lástima, como si estuviera jugando a ser adulto: está bien que te mantengas ocupado,
hasta que encuentres lo que de verdad harás. Isabella aparecía como una visitante distinguida, burlándose de mis horarios de tienda. Yo no podría. Necesito libertad creativa y gente. Nunca entendió que, detrás de ese mostrador, veía más personas y emociones de las que ella podría imaginar. Pero dejé de explicárselo. Hacerlo le hacía sentir que competía en una carrera invisible para la que nunca se había preparado. El primer indicio de que mi trabajo me había convertido en una obligación más que en un adulto llegó en su cumpleaños número 19. Tenía un pedido urgente, 12 portátiles escolares que debía recuperar antes de los exámenes. Llegué tarde al almuerzo familiar, con un regalo en la mano y una mancha de grasa en la manga. El restaurante era de esos que pretenden ser elegantes bajando la intensidad de las luces. Todos estaban ya sentados, mamá con una blusa crema, papá con su camisa de ocasiones importantes, la tía Marlene dominando la conversación e Isabella brillando como si acabara de salir de una sesión de fotos. Me senté, me disculpé y ella fingió un puchero. Empezamos sin ti. Sonaba a broma, pero me quedó resonando. Cuando llegó la cuenta, el camarero la dejó en el centro de la mesa. Sin pensarlo mucho, mi madre la empujó hacia mí con un dedo, como probando algo. No fue con rudeza, justo por eso dolió más. Era automático. Yo llevaba efectivo encima, aún con la costumbre de pagar en mano a proveedores. Podría haberla tomado sin decir nada, confirmando esa historia que ella parecía querer contar sobre mí y la responsabilidad. Pero dudé, y en esa pausa se coló una verdad incómoda. No estaban orgullosos, estaban tomando nota. Mi padre rompió el silencio acercándose la cuenta. Yo invito, dijo, aunque sus ojos me buscaron con rapidez, como esperando que ofreciera pagar a medias. El aire se tensó en ese instante. La tía Marlene rió con ese tono suave y filoso que solo ella sabe usar. Miren a nuestro pequeño empresario. Luis siempre decía que ser frugal era una virtud. Sin embargo, esa palabra cobró un matiz distinto en mi familia. Isabella me miró con los ojos bien abiertos, como si quisiera saber si hablaba en serio, mientras yo mantenía las manos bajo la mesa y respondía con calma. Yo invito el postre. No es nada. No debería significar nada. Cuando nos levantamos para irnos, mamá me tomó del brazo y me susurró: la familia ayuda a la familia, Adrián. No te acostumbres a esconderte. Esa frase, la manera en que la pronunció y también lo que dejó sin decir, quedó flotando como una neblina. Desde entonces empecé a notar pequeñas versiones de ese mismo mensaje en todas partes. Si en el café de Andritis se rompía el fregadero, yo no recibía una llamada para arreglarlo, sino para conseguirles un descuento negociando con el fontanero porque yo entendía de negocios. Si Isabella quería un portátil nuevo para sus proyectos creativos, se daba por hecho que yo lo vendería a precio de costo o encontraría una solución. Ella adoraba repetir "encuentra la manera", como si las soluciones se imprimieran como cupones en el reverso de mis facturas. Cuando la amiga de mamá necesitó liberar un teléfono, lo trajo dentro de una bolsa del supermercado junto con una lata de galletas y me dijo: tú eres tan rápido, cariño, lo harás hasta dormido. Yo intentaba no convertirme en una especie de contabilidad ambulante. Seguía llevando pan de la panadería junto a mi tienda, o comprando víveres para mamá cuando salía tarde. Pero empecé a darme cuenta de cómo mi generosidad era narrada en la familia. Una extraña alquimia en la que la bondad voluntaria se convertía en obligación. Papá me elogiaba ante sus colegas como ejemplo de disciplina, pero luego, a solas, me pedía humildad y que patrocinara el viaje de Isabella a un congreso de fin de semana para ampliar su red de contactos. Mamá contaba a las vecinas cómo mi negocio había rescatado las fotos antiguas de una abuela, pero luego me decía que poner mi nombre en el cartel del evento de Isabella era de mal gusto. Debe ser de la familia, comentaba mientras bebía té, no querrás que parezca que compras cariño. El cartel del congreso finalmente decía: con el orgullo y apoyo de la familia de Isabella. Guardé la factura en mi archivador y me repetí que no importaba lo que otros vieran. El golpe más fuerte llegó un domingo que debía ser tranquilo. Estábamos comiendo sopa, con la ventana abierta y el aroma de detergente colándose desde alguna casa vecina. Isabella revisaba su teléfono, riendo por algo que yo no alcanzaba a ver. Voy a abrir una agencia, anunció, con la cuchara suspendida. Consultoría, contenido, branding. La gente busca identidad. Mamá juntó las manos como si hubiera recibido una revelación. Ahí está, ese es tu llamado. Solo necesitas un buen comienzo. Papá asintió con convicción. Todo el mundo necesita un socio, dijo mirándome. Tu hermana tiene la visión y tú la estructura. Es lo natural. Isabella no me miraba, sino que parecía atravesarme con la vista. Bueno, al menos hasta que despegue, añadió. Luego tendré clientes que sí puedan pagar. Yo respondí con esa sonrisa tensa que aprendes en atención al cliente, la que dice: he escuchado lo que dijiste y lo guardé para que no me manche. Les expliqué que estaba ocupado, que mi pequeño mostrador ya reclamaba toda mi atención, que no era un buen momento. Mamá ladeó la cabeza,
como si yo hubiera ignorado una señal. No seas pequeño, Adrián. Piensa en la familia. Isabella alzó por fin la mirada y sonrió con esa expresión reluciente que usan las mansiones en los anuncios. Es adorable que intentes ser independiente, dijo con ligereza. La palabra adorable se me quedó clavada como una piedrecilla en el zapato. Papá removió la sopa y agregó: no crezcas más de lo que te calzan los zapatos. En ese momento sentí que me pedían todo y nada a la vez, que fuera grande para servirles, pero pequeño para no eclipsarles. Podrías pensar: tu familia te pedía compartir, ¿no es eso lo normal? Tal vez lo sería si las reglas no cambiaran siempre para hacerme sentir menos. Si mi no valiera nada, mientras que el quizá de Isabella era tratado como un sí rotundo por el universo. Si no me midieran por lo que podía deshacer para otros en lugar de por lo que estaba construyendo para mí. Fue entonces cuando empecé a guardar cosas, recibos, presupuestos, planes. No para esconderme, sino para protegerme de una historia que no era la mía. Ellos tenían una versión en la que yo era el andamio invisible. La casa la levantaban para Isabella, y yo debía ser las vigas que nadie ve en las fotos. La primera señal clara de que esa historia se torcería llegó en un momento casi trivial. En mi escritorio, detrás de un montón de folletos viejos, guardaba un sobre con un pequeño fondo de emergencia que había empezado en tiempos en que creía que los bancos eran para quienes nunca temían un sobregiro. No era mucho, pero conservar el hábito me daba seguridad. Una tarde, Isabella apareció sin avisar. Llevaba gafas de sol en interiores, como suele hacer cuando quiere sentirse protagonista. Se sentó en el taburete de mi mostrador y comenzó a girar lentamente, como una niña aburrida. Necesito un favor, canturreó. La voz siempre se le suaviza justo antes de pedir algo. Es el portátil de mi amiga Sophie. Se ha puesto terco. Le dije que tú eres un mago. Tomé el portátil, lo registré y le solté mi broma habitual. Soy bueno, pero no hago milagros. Conversamos mientras el sistema pasaba las pruebas. Me contó que tenía una propuesta de marca que podría concretarse si otra propuesta salía antes. También que un barista le había regalado una bebida por sus pendientes, lo que le hizo pensar en diseñar los suyos. Ideas como burbujas de jabón, bonitas hasta que las tocas. Cuando fue al baño, aproveché para revisar un envío en la trastienda. Al volver, la encontré inclinada sobre el mostrador, rebuscando en el compartimento donde guardo bolígrafos, cinta adhesiva y mi horario. Su mano se deslizó sobre los folletos, y vi la esquina del sobre, mi sobre, asomando en dirección contraria a como lo había dejado. No dije nada en ese momento. Tal vez solo buscaba un bolígrafo. Tal vez yo estaba exagerando, pero se enderezó de golpe y me sonrió demasiado rápido. Deberías mantener este lugar más ordenado, comentó en un tono que intentaba sonar juguetón. Te va a dar vergüenza cuando te hagas famoso. Se marchó prometiendo que etiquetaría mi negocio en sus redes. La puerta se cerró con ese tintineo tan familiar, y de pronto el local me pareció más pequeño de lo habitual. Esa noche, al cerrar, conté el dinero del sobre. Faltaba algo. No era mucho, no lo suficiente para armar un escándalo, pero sí lo justo para hacerme dudar. Quizá había contado mal o gastado algo sin darme cuenta. Una parte de mí quiso inventar una mentira que me permitiera dormir tranquilo, pero la mentira se me quedó atorada en la garganta. Me quedé con el sobre en las manos, sintiendo que algo estaba fuera de lugar, como si hubieran movido un objeto en una habitación que conocía con los ojos cerrados. No la acusé, tampoco se lo conté a mamá. Simplemente hice ajustes, cambié el sobre de sitio. Compré una pequeña caja de seguridad y la escondí bajo una pila de facturas en blanco. Empecé a cerrar con llave el cuarto trasero incluso si solo salía al frente por unos segundos. Eran precauciones mínimas, como usar casco dentro de casa, pero calmaban esa incomodidad. La semana siguiente, cuando Isabella volvió con otra amiga y otro favor, yo ya estaba preparado con sonrisas, formularios y charla ligera. Me abrazó por la espalda y me dijo que era el mejor hermano, como si fuera un amuleto que se lanza a una fuente para pedir un deseo. Y entonces, de forma suave pero inevitable, lo que parecía un simple detalle se convirtió en la primera nube negra de una tormenta mayor. Era domingo otra vez, sopa otra vez. Esta vez la ventana estaba cerrada. Mamá dejó la cuchara sobre el plato como si respondiera a algo que solo ella escuchaba. Isabella contó que la habían invitado a un retiro en las montañas, coaches, mentores, contactos. La entrada costaba bastante, y pronunció esa última palabra como si tuviera filo. Papá se aclaró la garganta, cruzó los brazos y adoptó esa postura de quien ya ha decidido estar de acuerdo con lo que dirá mamá. Isabella miró su teléfono y luego me levantó la vista como si alguien se lo hubiera indicado en un guión. Es una inversión, dijo, en mi futuro. Esperé. Yo conocía mi papel en esa escena, y ellos también. Nadie lo dijo en voz alta, pero la expectativa flotaba en el aire como un zumbido constante. Miré la muesca en la mesa donde papá había abierto una botella con un cuchillo años atrás. Pensé en mis horas de trabajo,
en mis manos, en mi sueño interrumpido. Pensé en aquel sobre que había salido corto y en cuántas veces había cedido para que otros estuvieran cómodos, disfrazando eso de amor. Mamá puso su mano sobre la mía, igual que cuando yo era niño y necesitaba consuelo. Tu hermana merece un buen comienzo, murmuró. En esas palabras sentí el crujido de un peso que no había aceptado cargar. Isabella evitó mi mirada. Papá añadió, eres el práctico, Adrián, como si la practicidad fuera una moneda que yo solo debía gastar de una forma. La habitación se volvió silenciosa, como si hubieran borrado cualquier parte que me perteneciera. Abrí la boca sin saber si iba a proponer un acuerdo, trazar un límite o pedir claridad sobre los términos de esa inversión. Entonces vibró mi teléfono sobre la mesa, un mensaje del casero de mi local. Llámame cuando puedas, hay algo que deberías ver. Levanté la vista hacia las tres caras al otro lado de la sopa y del vapor, con una sensación en la espalda como justo antes de que un puente baje de golpe. Al abrir la foto que me envió, vi la fachada de mi tienda con la puerta entreabierta y una nota pegada al vidrio, escrita con una caligrafía que reconocí como mi propio pulso. Sentí el aire volverse estrecho. La nota comenzaba con «La familia ayuda a la familia» y llevaba mi nombre. No abrí el mensaje otra vez. Guardé el teléfono en el bolsillo y obligué a mi mente a terminar la comida, mientras mamá enumeraba razones por las que ese retiro era perfecto para Isabella: contactos, visibilidad, habilidades que, según ella, traería de vuelta a la familia. Pero cada vez que decía «la familia», era evidente que se refería solo a su hija, la intocable. Mi papel era financiar el sueño. Papá asentía, rematando con frases como «oportunidades así se presentan una sola vez, si tu hermana triunfa, ganamos todos». Sonaba noble, pero lo no dicho pesaba más. Si fallaba, sería mi culpa por no haber ayudado lo suficiente. No di una respuesta. Les dije que lo pensaría, que era mi forma de no aceptar en el momento. Isabella no insistió, solo sonrió, como si ya supiera el desenlace, y volvió a su teléfono para, supuse, avisar a sus amigas que pasaría el fin de semana en un retiro en la montaña. Al salir, fui directo al local. El sol estaba bajo y la luz hacía brillar la nota en el cristal. Me quedé de pie unos segundos antes de abrir la puerta. La letra era inconfundible, el trazo grande y confiado de Isabella. Adrián tomó el fondo de emergencia para la reserva del retiro. Te lo devolveré en cuanto consiga mi primer cliente. La familia ayuda a la familia. La leí 2 veces. La puerta estaba cerrada, pero el cerrojo no, lo que significaba que alguien con llave, mi llave, había entrado. Un nudo me apretó el estómago. Revisé la caja de seguridad en el cuarto trasero, el sobre había desaparecido. No había monedas sueltas, ni una nota, solo el leve aroma de la crema de vainilla que ella siempre usaba. No la llamé, aún no. Me senté frente a la pared, escuchando el zumbido del refrigerador de la panadería vecina. El golpe no era solo por el robo, sino por la seguridad con la que lo había hecho, como si mis límites fueran puertas de papel que podía atravesar cuando quisiera. Esa noche, al llegar a casa, encontré la sala llena de risas. Mamá e Isabella miraban fotos del lugar en su portátil. «Es hermoso, ¿verdad?», comentó mamá sin mirarme. «Va a hacerlo genial allí». Isabella me sostuvo la mirada y me regaló la misma sonrisa que en el restaurante. «Sabemos cómo funciona esto». No mencioné la nota ni la caja. Intuía que, si lo hacía, quedaría superado en número en segundos. Mamá suavizaría la situación llamándolo un malentendido. Papá lo vería como un sacrificio por el bien mayor. E Isabella se inclinaría hacia un lado, bromeando sobre cobrarme intereses cuando me devolviera el dinero. No, si quería que mi punto quedara claro, necesitaría pruebas, el momento justo y el tipo de silencio que incomoda antes de que se pronuncien las palabras. Durante la semana siguiente, empecé a notar cosas que seguramente siempre habían estado ahí, pero que yo ignoraba. Mamá hablando de nuestro negocio, refiriéndose al mío, pero siempre pensando en cómo podría beneficiar a Isabella. Papá insinuando que debería expandirme al marketing porque tu hermana ya tiene la audiencia. Isabella solía aparecer en mi tienda acompañada de sus amigas, usando mi mostrador como si fuera su propia sala de reuniones. No me presentaba como su hermano, sino como el técnico que puede arreglar cualquier cosa porque yo lo entrené bien. Lo decía riendo, y sus amigas se reían también, creyendo que era una broma inocente entre hermanos. Pero para mí, cada vez era como llevar una piedra en el zapato. En casa, el tema del retiro al que asistiría Isabella se volvió el centro de todas las conversaciones. Mamá imprimió el itinerario y lo pegó en el refrigerador, como si fuera un viaje familiar. Papá comenzó a hablar de cómo, cuando Isabella se estableciera, podría ayudarme a expandir mi negocio. No si pasaba, sino cuándo, como si su éxito fuera inevitable y el mío solo sirviera de escalón. 2 noches antes de que ella partiera, llegué tarde y la encontré en la entrada, recostada contra mi coche. Revisaba su teléfono, usando esas gafas de sol enormes, a pesar de que ya era de noche. «Hola», dijo sin mirarme. «¿No te importa si me llevo tu coche el fin de semana, verdad? Es más fácil que alquilar uno». La observé en silencio. «¿Para el retiro?», pregunté. Ella asintió, todavía mirando la pantalla. «Sí,
así ahorro dinero y te lo devuelvo limpio. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. En ese instante algo cambió en mí. No fue un estallido, sino el sonido seco de una cerradura girando. Entendí que la línea entre la generosidad y el abuso se había cruzado hacía tiempo, y ellos seguían caminando como si el camino les perteneciera. Le dije que lo pensaría. Ella sonrió, dio una palmada en el capó y dijo: sabía que serías buena onda. Esa noche, revisé las grabaciones de seguridad de mi tienda. No sabía qué esperaba encontrar, quizá demostrarme que estaba equivocado. Pero ahí estaba ella, clara como el día, entrando con su propia llave y dirigiéndose directamente al cuarto trasero. Ni siquiera miró el mostrador. Fue directo a la caja de seguridad, sacó un sobre y lo guardó en su bolso. Incluso se acomodó el cabello frente a la cámara antes de irse. Me quedé sentado en la oscuridad viendo la grabación repetirse, con las manos apretando el borde del escritorio. No era solo el robo, era la naturalidad, la comodidad con la que se movía en mi espacio, como si fuera suyo, porque, en su cabeza, lo era. Ahí entendí algo que me revolvió el estómago: si podía entrar y llevarse mis ahorros sin pestañear, ¿qué le impediría tratar todo lo que he construido como su plataforma personal? La respuesta era yo, y también supe que no les iba a gustar cuando marcara ese límite. La mañana de su partida para el retiro, la casa estaba inusualmente animada. Mamá estaba en la cocina haciendo panqueques, algo que solo hacía en cumpleaños o cuando estaba especialmente contenta. Papá vestía como si fuera a misa, a pesar de ser viernes. Isabella estaba en medio de la sala, con la maleta abierta y la ropa desparramada como si estuviera montando una sesión de fotos para una revista de viajes. Yo entré con mi café y me senté en el sofá, tratando de leer el ambiente. Todos estaban envueltos en esa energía que tienen las familias cuando despiden a alguien con demasiadas alabanzas y pocas preguntas. «Oh, Adrián», dijo mamá, como si recién se diera cuenta de que estaba ahí. «Llegaste justo a tiempo. ¿Puedes ayudar a cargar sus maletas en tu coche?» Levanté la vista. «¿Mi coche?» «Sí», respondió mientras volteaba un panqueque. «Así podrá ir a las montañas. Es más seguro que alquilar uno y no tendrá que preocuparse por el depósito». Mantuve el rostro neutro. «Ya hablamos de esto. Nunca dije que podía llevárselo». Isabella siguió doblando un vestido sin mirarme. «Mamá dijo que estaría bien». Dejé la taza sobre la mesa, con un golpe más fuerte de lo que pretendía. «No», dije. Papá intervino, con esa voz calmada pero con el tono de mando que usaba cuando quería cerrar una conversación rápido. «Adrián, es familia. No pongas precio a la confianza. Te lo devolverá en perfecto estado». Estuve a punto de reírme. ¿Confianza? Después de lo del sobre, después de entrar como si mi negocio fuera suyo. Pero no lo hice. «No», repetí, más firme. «No voy a prestarle mi coche. Ya tomó algo sin pedirlo y no voy a permitir que pase otra vez». La habitación se quedó en silencio unos segundos. Mamá me miró desde la cocina, con la espátula en el aire. «¿De qué hablas?», preguntó Isabella. «Del dinero de mi caja de seguridad», respondí. «Para tu retiro. Tengo grabaciones de ti tomándolo». Ella no mostró culpa ni arrepentimiento, sino que endureció la mirada. «Por favor, vas a exagerar con eso. Te dije que te lo iba a devolver. Es una inversión». «Es un robo», la corregí. Mamá intervino con un tono más cortante. «Adrián, no uses palabras así. Es tu hermana. Necesitaba ayuda. Y tú siempre has tenido más de lo que necesitas». Esa frase me golpeó. «Más de lo que necesitas», como si mi trabajo, mis ahorros y mis noches sin dormir fueran un golpe de suerte que no merecía conservar. «Yo trabajé por ese dinero», dije. «No se lo quité a nadie. No entré con una llave ajena a tomarlo». Papá volvió a hablar. «Si no puedes ayudar a tu hermana sin hacerla sentir culpable, quizá deberías preguntarte por qué eres tan posesivo con tus cosas. No es sano». Isabella cerró la maleta como si todo estuviera resuelto. «Estás siendo dramático. Te devolveré el coche con el tanque lleno, ¿de acuerdo?» Se acercó a las llaves que estaban en el mostrador, pero yo me adelanté y las tomé antes. «No lo vas a llevar», dije, con voz firme. «Y después de esto, no entras a mi tienda sin mi presente». El silencio que siguió no fue de sorpresa, sino de ofensa. Mamá apretó la boca. Papá me miró como si hubiera fallado en una prueba invisible, e Isabella puso los ojos en blanco. Creí que ahí acabaría todo. Pensé que se iría molesta, que tomaría un autobús y se quejaría con sus amigas sobre lo injusto que fui. Pero más tarde, cuando fui a la tienda para adelantar trabajo antes del fin de semana, el estómago se me encogió al girar en la esquina. La puerta estaba abierta de par en par. Corrí hacia el interior de la tienda con el corazón en la garganta. Lo primero que vi fue que la computadora del mostrador había desaparecido. La vitrina estaba vacía. No había ni un solo equipo pendiente de reparar, ni un solo ticket de servicio. La trastienda, donde guardaba mis herramientas, el cajón de seguridad y mi portátil personal, estaba completamente desmantelada. Todo había sido vaciado como si alguien hubiera trabajado a contrarreloj para dejarme sin nada. Sobre el mostrador quedaba únicamente un sobredoblado, con mi nombre escrito al frente. Al abrirlo, reconocí de inmediato la misma caligrafía redondeada de la nota anterior. «Esto es solo un préstamo. Te lo devolveré cuando mi negocio despegue. No exageres. La familia ayuda a la familia». Me quedé ahí,
sosteniendo esa hoja y mirando alrededor de lo que había sido mi lugar desde que tenía 19 años. La sensación no era de simple enojo, era la certeza amarga de que, para ellos, nada de lo que yo tuviera sería realmente mío. Permanecí inmóvil, de pie, incluso después de que la panadería vecina apagara las luces. El aroma del pan fresco se desvanecía y era reemplazado por el olor seco del polvo y el vacío. La nota parecía pesar una tonelada en mis manos. Cada estante que había llenado, cada herramienta que había comprado con esfuerzo, cada encargo pendiente, todo había desaparecido. Sabía que el seguro no cubriría gran cosa. Las pólizas que podía pagar no protegían contra disputas internas ni de accesos consentidos. Las cámaras del arrendador solo grababan la acera, no el interior. Y si llamaba a la policía, ya podía adivinar la respuesta. No lo considerarían un robo, no si ella tenía llave. Lo catalogarían como asunto familiar. Esa frase, asunto familiar, me retumbó en la cabeza durante todo el camino a casa. Cuando llegué, la casa estaba a oscuras. Nadie me esperaba. Nadie me había llamado para preguntar si ya había visto el desastre en el local. Como si todos supieran lo ocurrido y prefirieran dejar que el silencio hiciera su trabajo. No entré, me quedé en el coche más de una hora, bajo el zumbido de un farol, con el café de la mañana todavía a medio terminar en el portavasos. En mi mente repasaba los últimos años, los sacrificios, las cenas a las que no fui, las veces que aprendí a arreglar mi propio techo antes de pedir ayuda, y como cada paso que daba parecía convertirse en una cuenta común de la que cualquiera podía sacar cuando quisiera. Durante la semana siguiente funcioné en modo automático. Abrí el local, lo que quedaba de él, porque no podía darme el lujo de cerrarlo del todo. Los clientes entraban, algunos preguntaban por sus equipos, otros ofrecían condolencias al ver las estanterías vacías. Mentí más de lo que dije la verdad, estamos renovando, mejorando inventario. No quería darles la satisfacción de saber que había sido robado por mi propia hermana. En casa, todo continuaba igual para los demás. Mi madre hablaba con entusiasmo del transformador retiro espiritual de Isabella, como si fuera un acontecimiento histórico. Mi padre, durante la cena, me recordaba que el resentimiento es una deuda que se paga 2 veces. Isabella me envió un único mensaje, ligero y confiado: pronto te devolveré tus cosas. No contesté. Decidí empezar a liberar espacio, no solo en el local, sino en mi vida. Revisé cada cajón y armario de mi casa, guardando en cajas todo lo que no pudiera reemplazar. Los documentos importantes los puse en una caja fuerte ignífuga que compré con los pocos ahorros que quedaban. Cambié las cerraduras de mi apartamento sin decirle a nadie, ni siquiera a mi madre, que se quejó cuando descubrió que su copia de la llave ya no servía. En el local comencé a llevar registros duplicados, uno en papel, otro digital, ambos guardados fuera del lugar. Dejé de contarles sobre grandes trabajos, nuevos clientes o ingresos. No tenía un plan completo todavía, pero sabía que empezaba por ahí. Jamás volverían a tener acceso libre a mi vida. Sin embargo, en las noches tranquilas, con la nevera vieja zumbando en mi apartamento, dejaba que el peso me alcanzara. Pensaba en todos esos años construyendo algo desde cero, solo para que lo destruyera la persona que se suponía debía estar de mi lado. Recordaba cómo mis padres me veían, no como hijo, sino como un recurso inagotable al que no tenían que agradecer. La imagen del local vacío dejó de doler con el tiempo y empezó a afilarse en otra cosa, porque cuanto más creyeran que yo estaba lamiendo mis heridas, más tiempo tendría para construir algo que jamás verían venir. El primer paso para recuperarme no fue reconstruir la tienda tal como estaba, sino cortar el peso muerto. Rescindí el contrato de arrendamiento un mes antes de lo previsto, vendiendo lo poco que quedaba a un amigo del gremio. Dolía dejar el lugar, pero la idea de invertir más en un sitio donde Isabella había entrado y me había vaciado era como mantener abierta una herida. Entonces cambié de rumbo. Un cliente de confianza, un empresario llamado Luis, me ofreció un espacio en la esquina de su almacén de repuestos informáticos, por una fracción del alquiler anterior. El trato incluía 2 ventajas: un sistema de seguridad compartido con cámaras interiores y una llave de acceso imposible de conseguir para cualquiera ajeno. Monté un pequeño puesto de trabajo al fondo, atendiendo solo con cita previa y manteniendo el negocio reducido. Ni siquiera puse un cartel al principio. El boca a boca sería mi filtro. Sin el peso de un alquiler descomunal, mis ahorros empezaron a recuperarse más rápido de lo esperado. Dejé de pensar en términos de supervivencia y comencé a hacerlo en términos de ventaja. En 3 meses ya había invertido en un equipo portátil para ofrecer reparaciones a domicilio para empresas. Pronto firmé contratos regulares con un bufete de abogados, un hotel boutique y un estudio fotográfico. En mi vida personal levanté un muro. Reduje a la mitad las cenas familiares, siempre con alguna excusa: trabajos de última hora, emergencias con clientes, eventos de networking. Cuanto menos aparecía, menos podían seguirme la pista. Y cuando los veía, mis respuestas eran breves y ambiguas: todo bien, ocupado,
nada nuevo. Podía leer la curiosidad en sus rostros, sobre todo en el de Isabella. A ella le incomodaba profundamente no saber lo que estaba ocurriendo. Lo que desconocía era que yo estaba levantando algo mucho más grande que mi antiguo local. A los 6 meses, me asocié con Luis para abrir una tienda en línea dedicada a vender aparatos electrónicos reacondicionados y piezas de repuesto difíciles de encontrar. Él se encargaba de la logística, mientras yo realizaba las reparaciones y controlaba la calidad. Dividíamos las ganancias de manera equitativa, y por primera vez en años, sentí que tenía tanto el control como el impulso necesarios para avanzar. Lo mejor de todo era que mis ingresos se habían vuelto invisibles para cualquiera que creyera tener derecho a ellos. Todo el dinero pasaba por una cuenta separada que nadie conocía, bajo una entidad comercial registrada con un nombre que no levantaría sospechas. Si alguien investigaba, lo único que encontraría sería el antiguo local cerrado, y con suerte, alguna mención aislada de trabajos pequeños. Ya no se trataba solo del dinero, era cuestión de espacio, mental, emocional y físico. Empecé a ir al gimnasio antes de trabajar para deshacerme de la frustración acumulada durante años de sentirme más como un recurso de la familia que como un miembro de ella. Aprendí a cocinar más de 3 platos decentes, algo que siempre había postergado por falta de tiempo. Incluso me permití una breve escapada a la costa, 3 días de caminatas junto al mar con el teléfono en silencio. Mientras me alejaba, empecé a notar pequeños cambios en ellos. Mi madre comenzó a llamarme en lugar de enviarme mensajes. Mi padre empezó a hacerme preguntas más específicas sobre mi trabajo, como si buscara información que antes daba por sentada. Y Isabella, un día apareció en el almacén sin avisar, fingiendo que estaba por la zona. Observaba todo como si tratara de memorizar cada rincón. Le di un recorrido, pero solo por la oficina principal, sin mostrarle dónde ocurría realmente el trabajo. Su sonrisa fue tensa al despedirse. En ese momento supe que sospechaba que me iba mejor de lo que aparentaba, y eso no me preocupaba. Ya tenía suficiente distancia, seguridad y progreso como para que, aunque adivinara la verdad, no pudiera afectarme. Sin embargo, también sabía algo más. Personas como Isabella no se rinden cuando creen que les corresponde algo. Esperan el momento oportuno. Por eso, cuando llegó la siguiente emergencia familiar, yo ya estaba preparado. La llamada llegó un jueves lluvioso por la tarde, mientras trabajaba en un pedido grande para un estudio fotográfico, 30 portátiles que debían ser reinstalados para un evento. Mi teléfono vibró con el nombre de mi madre. Normalmente la habría dejado en buzón de voz, pero algo en el momento me hizo contestar. Al principio, su voz fue dulcemente calculada, como siempre que intenta suavizar un asunto incómodo. Adrián, cariño, ¿cómo va el trabajo? ¿Te mantienes ocupado? Apenas respondí cuando su tono cambió al que reservaba para las noticias serias. Tu padre y yo estamos preocupados. El negocio de tu hermana lleva unos meses mal. Le cuesta admitirlo, pero tiene algunos problemas financieros. Tuve que contener la risa. ¿Problemas? Eso era inevitable. Ya me había llegado por terceros que su agencia de marca funcionaba más como un grupo de becarios no remunerados y sesiones improvisadas en cafeterías que como una empresa rentable. Y además, continuó mi madre, bajando la voz, está enfrentando un problema legal. Un cliente dice que no cumplió con lo prometido y amenaza con demandarla. Si lo hace, podría arruinar su reputación antes de que despegue. Guardé silencio, porque sabía lo que venía después. Pensábamos, dijo despacio, que quizá podrías ayudarla. Tal vez una sociedad. Si su empresa operara bajo tu nombre ya establecido, le daría credibilidad. Siempre has sido el más sensato. Sería bueno para la familia. Ahí estaba otra vez. Para la familia, la frase que siempre significaba que yo debía poner mi vida en pausa para salvar la suya. Le dije que lo pensaría y colgamos. En lugar de descartarlo de inmediato, comencé a investigar de forma discreta. Mis contactos me confirmaron que el problema legal era real. Un cliente había presentado una queja formal y ella corría el riesgo de ser vetada de una importante red empresarial local. Si eso pasaba, perdería no solo clientes, sino también la apariencia de legitimidad. Ahí vi la oportunidad. Si Isabella necesitaba credibilidad, tendría que acudir a mí. Y cuando lo hiciera, las condiciones serían mías. No buscaba dinero, eso ya estaba cubierto. Buscaba establecer un precedente. Yo ya no sería su red de seguridad. Durante las semanas siguientes, me moví con cuidado. Amplié mi tienda en línea hacia algunos de los mismos círculos de marketing que ella consideraba su territorio. Empecé a aparecer en eventos y reuniones de pequeños empresarios a los que ella solía asistir, creando conexiones y reforzando mi imagen no solo como técnico, sino como alguien capaz de ofrecer soluciones más amplias. Si alguien preguntaba por ella, respondía con educación, pero sin defenderla ni criticarla. Dejaba que el silencio hablara por sí mismo. Y, como era previsible, la llamada llegó. Esta vez no de mi madre, sino de Isabella. Su tono era diferente, ya no sonaba confiada, sino medida. Hola, pensaba si podríamos vernos para un café. Creo que podríamos ayudarnos mutuamente. Acepté. Pero elegí el lugar, un café tranquilo cerca de la costa, donde sabía que no nos encontraríamos con nadie que ella conociera. Llegó 15 minutos tarde,
con un blazer demasiado elegante para la ocasión, y fue directa al grano. Su lista de clientes se había reducido, la queja afectaba sus posibilidades de conseguir nuevos trabajos y pensaba que asociarse conmigo podría resolver ambos problemas. Pero al escucharla, entendí que su idea de sociedad era usar mi estructura y mi reputación como si fueran suyas. Lo presentaba como algo temporal, aunque yo sabía que no lo sería. Hice preguntas concretas sobre sus finanzas, procesos y contratos, y me respondió con más franqueza de la que esperaba. Incluso me reveló información que me permitió ver lo frágil de su situación, algo que, llegado el momento, podría usar a mi favor. Al final, le dije que lo pensaría. Mientras la observaba marcharse con su bolso enorme, como si guardara todos sus secretos dentro, supe dos cosas. Estaba lo bastante desesperada como para aceptar cualquier condición, y si jugaba bien mis cartas, podría asegurarme de que nunca volviera a tener poder sobre mí. Quizá incluso lograría que me devolviera lo que ya me había quitado. Cuando finalmente la llamé, soné cordial y optimista. Le dije que había estado considerando su propuesta y que tenía una idea que podría darle la credibilidad que buscaba y generar ingresos constantes para ambos. Lo planteé como un beneficio mutuo, aunque sabía perfectamente que el verdadero beneficiado sería yo. Nos reunimos otra vez, esta vez en la oficina frontal de mi almacén. El área de trabajo real permanecía cerrada, en cambio, le mostré un escritorio ordenado, un par de plantas y un tablero con metas de negocio genéricas. Deslicé una carpeta sobre la mesa, documentos de sociedad. Redacté un contrato junto a un abogado de mi total confianza. Ella lo revisó con atención, frunciendo el ceño en varias cláusulas. ¿Supervisión financiera completa?, preguntó, algo desconfiada. Es un estándar en asociaciones de marca, respondí con calma. Mantiene todo transparente y a los clientes les da confianza saber que trabajamos de forma impecable. ¿Y esta parte sobre la propiedad de los activos?, insistió. Es solo para proteger la marca, expliqué. Todo lo que surja dentro de la sociedad, desde contratos y equipos hasta la lista de clientes, pertenece a la entidad empresarial hasta que el acuerdo termine. Así evitamos disputas. Noté cierta vacilación en su mirada, pero la necesidad pesa más que la cautela, firmó. En los siguientes 2 meses absorbí su agencia dentro de mis operaciones. En los papeles éramos socios, en la práctica, ella no podía acceder a los fondos de los clientes sin mi autorización. No aceptaba proyectos sin mi visto bueno y no tenía forma de ocultar ingresos. Incorporé a mi propio contable para ordenar sus cuentas, lo que dejó en evidencia lo ajustados que eran sus márgenes. Comencé cumpliendo sus contratos vigentes, entregándolos puntualmente y con un nivel de calidad superior al que ella ofrecía. Los clientes lo notaron, y algunos empezaron a comunicarse directamente conmigo, dejando de lado a Isabella. Ella lo disimuló con una sonrisa, repitiéndose que era parte del proceso. Entonces inicié cambios más sutiles, reemplacé la imagen de la agencia con el nombre de mi negocio, manteniendo su título de directora creativa, pero colocándome como director ejecutivo. Reescribí el contenido publicitario para destacar nuestra capacidad técnica y confiabilidad operativa, relegando su papel a un segundo plano. Además, todo nuevo cliente era facturado mediante sistemas que ella no controlaba. El punto de inflexión llegó cuando uno de sus clientes más importantes, el mismo que tiempo atrás había presentado una queja, se acercó a mí directamente. Habían notado las mejoras y querían renovar el contrato, pero con la condición de trabajar exclusivamente a través de mi lado del negocio. Acepté sin dudarlo, y de forma silenciosa, los transferí a mi división separada, fuera de la sociedad. A los 4 meses, las cifras eran claras, la empresa conjunta prosperaba, pero casi todo el éxito provenía de mi estructura. Sus antiguos clientes ahora eran míos o habían sido sustituidos por otros que pagaban mejor. Y, según lo que ella misma afirmó, todo, el equipo, las cuentas, la marca, pertenecía a la entidad que yo controlaba. La llamé a la oficina y mantuve un tono profesional. Isabella, creo que es momento de hablar sobre disolver la sociedad. Tu trabajo creativo ha sido bueno, pero la dirección del negocio se orienta más hacia el área técnica y operativa. Estoy dispuesto a comprarte tu parte. Ella me miró como si no hubiera entendido una palabra. ¿Comprarme mi parte? ¿Quieres decir, quedarte con mi agencia? Le deslicé el contrato, señalando la cláusula correspondiente. No es tuya desde hace meses. Cediste la propiedad de los activos cuando fusionamos. Su rostro perdió color. Me tendiste una trampa. No, contesté con serenidad. Te di una salida y la tomaste. Ahora eres libre de empezar de nuevo, sin nada que pertenezca a esta empresa. Fue un cierre limpio, legal y sin discusiones. Y, por primera vez en años, la vi marcharse sin la seguridad altiva que siempre llevaba encima, consciente de que había perdido algo que no podía recuperar. Las repercusiones llegaron antes de lo que pensé. 2 días después, recibí una serie de mensajes furiosos de mi madre, párrafos completos acusándome de traicionar a mi propia sangre, humillar a mi hermana y anteponer el negocio a la familia. Mi padre me envió una sola línea, con la intención de herirme. No te eduqué para ser frío. No respondí a ninguno. La realidad golpeó a Isabella con más fuerza que las críticas. En menos de una semana descubrió que ya no podía usar legalmente el nombre de su antigua agencia,
ahora era mío. La lista de clientes en la que confiaba también me pertenecía. Intentó atraer a algunos, pero el contrato le prohibía solicitarlos durante un año, y no dudé en recordárselo por escrito. Su reputación en la red empresarial local se vino abajo, no porque yo hablara mal de ella, sino porque la gente veía de dónde provenían ahora los resultados. Los mismos contactos que antes la elogiaban, comenzaron a buscarme directamente. Mientras tanto, mi negocio entró en una etapa de pleno crecimiento. Sin ella, no había fricciones ni dramas, solo trabajo, expansión y tranquilidad. Amplié la tienda en línea, contraté a 2 asistentes a medio tiempo y cerré un contrato a largo plazo con el estudio fotográfico que me había confiado sus reparaciones en volumen. En las reuniones familiares, el ambiente se volvió denso. Mi madre evitaba mirarme a los ojos, mi padre se mantenía cordial pero distante. Isabella estaba más callada que nunca, con respuestas cortas y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo intentó una vez hacer un comentario sarcástico sobre cómo me había adueñado de su sueño. No me defendí. Solo respondí con calma. No tomé nada que tú no me entregaras por voluntad propia. No volvió a hablarme en toda la noche. Meses después, la crucé en la calle. Vestía de forma sencilla, sin blazer ni gafas oscuras, y llevaba una bolsa de compras en la mano. Me dio un leve asentimiento, sin calidez ni hostilidad, como quien finalmente acepta algo que nunca quiso reconocer, que ya no era un recurso del que pudiera aprovecharse y que la balanza de poder había cambiado para siempre. No reduje el paso ni giré la cabeza. Comprendí que había algo más profundo que la simple victoria empresarial. Había recuperado un espacio que antes ella ocupaba, un terreno que durante años di por perdido. Ya no existía la presión constante de vigilar mis decisiones por temor a que alguien de mi propia familia intentara aprovecharse. Esa tarde, mientras me alejaba por la acera, me sorprendió darme cuenta de que no sentía rencor, solo una tranquilidad extraña, como si al fin hubiera cerrado una puerta que llevaba demasiado tiempo entreabierta. No había revancha que buscar, ni deuda que saldar. Había tomado el control, y por primera vez, estaba seguro de que nadie podría arrebatármelo. Y con cada paso, me quedó claro que lo que había construido no solo era mío, sino que estaba blindado contra cualquier intento de volver a ponerlo en riesgo.